Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del dolor de rodilla. Veremos desde las generalidades hasta una de sus causas más frecuentes y aquellas cosas que los predisponen. Por eso, quédate y vamos a ver juntos de qué trata este dolor. Y cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Empecemos. Comencemos mencionando primero algo sobre cómo es una articulación normal para entender las generalidades de cómo es la rodilla. Las articulaciones están compuestas de los siguientes elementos. Primero, el cartílago articular. Es una superficie lisa y tiene la función de ser más compresible que el hueso, haciendo que pueda reducir la fuerza que se aplica a la articulación. El cartílago tendrá colágeno tipo 2 que servirá para darle tensión al cartílago, y además tendrá agrecano, que a su vez tiene cargas negativas. Entonces favorecerá la resistencia a la compresión, ya que sería como si uno quisiese acercar dos imanes. Estos, al tener la misma carga, se repelerán. Todo esto vendría a ser como almohadas muy duras. Piense que si tenemos almohadas blandas y nos tiramos sobre ellas, nos toparemos con el piso haciéndonos daño, mientras que si son sobre almohadas duras, entonces probablemente sentiremos menos el impacto contra el piso. Ahora, muchas veces la superficie de un hueso no coincide con la del otro, por lo que a este revestimiento de cartílago se le agregan láminas llamadas meniscos o también pueden ser los llamados rodetes. La rodilla posee dos meniscos con la forma de semiluna que favorecen la adaptación del fémur sobre la tibia. En segundo lugar, tenemos una cápsula articular que es un medio para unir ambas superficies articulares. Piense que si no estarían separadas, y en algunos lugares se engrosa formando ligamentos, que también pueden venir de músculos de alrededor. Estos sirven para darle estabilidad a la articulación. La rodilla tiene múltiples ligamentos, como los cruzados anteriores, los cruzados posteriores, los ligamentos laterales, entre muchos otros. Por otro lado, los tendones junto con los nervios sensitivos y mecanorreceptores de la articulación son importantes, ya que con la información transmitida de los nervios al sistema nervioso central, este regula la fuerza de unión de la articulación, generando una tensión exacta para anticiparse a las cargas excesivas de la articulación. Por ejemplo, si voy a tener una tensión grande sobre la articulación, los tendones se contraerán más para favorecer la estabilidad de la articulación. En la rodilla, claro está, influye mucho el famoso tendón rotuliano. Por último, tenemos el líquido sinovial. Es un líquido producido por la membrana sinovial. Que recubre parte de la articulación. Este disminuye la fricción entre las superficies del cartílago y evita que la articulación sufra desgaste por fricción. Esto es gracias a la lubricación generada por el ácido hialurónico y la lubricina, ambos producidos por las células de la membrana sinovial, y disminuye su producción cuando se daña la articulación o hay inflamación de la membrana. Ahora mencionemos las causas de dolor de rodilla. Son muchas. Por ejemplo, tenemos artritis reumatoidea, bursitis anserina, distensión ligamentaria, lesión del cartílago del menisco, que es más común en deportistas y se siente como si la rodilla se bloquease o se hiciese chasquidos, o la articulación, por así decirlo, ceda. O incluso puede haber una alteración en la cadera que se manifieste como dolor en la rodilla. Sin embargo, una de las causas más frecuentes, siendo la más frecuente mayores de 45 años, es la artrosis. Esta es una enfermedad que se manifiesta como dolor de rodilla en el 12% de los mayores de 60 años y 6% en los mayores de 30. Piense lo siguiente, es como si le dijese que de cada 10 personas que usted conozca, una va a tener este dolor de rodilla molesto a los 60 años. Sin embargo, cabe destacar que también afecta a la cadera, la columna y dedos de las manos,
como principales articulaciones. La artrosis ocurre porque, por así decirlo, el cartílago pasa de ser una almohada dura, protectora contra las caídas, a ser una almohada blanda. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y ponerle me gusta. A continuación, una explicación un poco más técnica. Cuando ocurren muchas cargas mecánicas, genera que las células del cartílago liberen enzimas que destruyen las proteínas del cartílago, más de lo que las mismas células pueden producir. Pero esto no es lo que genera dolor, sino que además los restos de estas proteínas generan inflamación de la membrana sinovial, que como mencioné en el video de dolor, el dolor visceral se estimula solo con inflamación. Además, esta inflamación estimula aún más la destrucción del cartílago. Así, el cartílago pierde su rigidez de compresión, es decir, pasa de ser una almohada dura a una almohada blanda. Una vez que se adelgaza el cartílago, se llega hasta el hueso y las células del cartílago se afectan de tal forma que el cartílago ya no rebota, es decir, se empieza a deformar. El hueso expuesto se empieza a engrosar y además se producen microfracturas en el hueso, que se responde con cicatrización aumentando la rigidez del hueso, además de ser también otra causa de dolor de la artrosis. Por otro lado, el cartílago empieza a proliferar por el daño que se genera, pero el hueso lo termina invadiendo y hace que estas nuevas estructuras se conviertan en hueso. Ahora mencionemos los factores que favorecen la artrosis. En primer lugar está el envejecimiento, ya que por un lado, las células del cartílago tienden a producir más enzimas que elementos formados desde el cartílago, con lo que el cartílago se adelgaza y, por el otro, los ligamentos se distienden y la reacción muscular al lentificarse genera mayor retardo en el compensar las tensiones de la articulación. Por otro lado, otro factor son los cambios en la anatomía. Acá tenemos por un lado, por ejemplo, en la articulación de la cadera, en el cual algunas enfermedades como la displasia congénita generan una deformación de la articulación. Por otro lado, una fractura en una articulación puede generar artrosis. Por eso tenés que tener mucho cuidado en fracturarte las articulaciones y, de ser así, apostar por el mejor tratamiento posible, ya que puede generar grandes secuelas en esa articulación. Otro cambio de anatomía serían los desgarros de ligamentos o los meniscos de la rodilla, que pueden generar artrosis a edad temprana. Por otro lado, otra cosa importante es un defecto en la alineación de las rodillas. Si están las rodillas en varo, es decir, en esta posición, los cartílagos que se encuentren hacia el lado interno de la articulación sufrirán mucho más que los externos, mientras que si se está en valgo, como en esta posición, se generará la pérdida rápida del otro cartílago. Además, el debilitamiento del músculo cuádriceps favorece la artrosis de la rodilla. Otro factor es la obesidad. Piense que cuando estamos parados, la carga sobre la rodilla es de 3 a 6 veces mayor. Así, si aumentamos mucho de peso, podemos entender por qué, al multiplicar eso por 3 a 6 veces, nuestra rodilla sufre mucho con la obesidad. Esto cabe aclarar que es peor para las mujeres que para los varones, ya que las mujeres tienden a sufrir más artrosis. Otro factor de riesgo son aquellos trabajadores que usan repetidamente las articulaciones. Por ejemplo, los granjeros tenemos el exceso de uso de cadera, los mineros de rodillas y columna, etc. Estos tienden a tener más artrosis ya que los músculos se van fatigando, con lo cual disminuye la protección que le brinda las articulaciones. Respecto al ejercicio, cabe aclarar que es fundamentalmente importante que si hay lesión en la articulación, no se deben realizar determinados ejercicios que dañarían aún más esa articulación. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de todo esto? En primer lugar, aparece el dolor sobre todo cuando se sube o baja las escaleras. Primero comienza de forma esporádica, cuando se utiliza mucho esa articulación. Luego se va tornando de forma continua y comienza a molestar en la noche, por la mañana
suele tener rigidez en la articulación, que dura menos de 30 minutos. Además, puede suceder que la articulación se encorve, se trabe o se inmovilice. Por otro lado, si se deja avanzar mucho la enfermedad, puede llegar a deformarse la articulación y a desplazarse. Para el tratamiento, como medidas útiles, puedes evitar realizar actividades que desencadenen dolor, algo quizás lógico pero muchas veces difícil de cambiar, perder peso si es necesario. El bastón también puede ser útil para disminuir aún más la carga sobre la rodilla y sobre todo si se acompaña de fisioterapia. Si se tiene alteraciones en la alineación, es decir, varo o valgo, se recomienda obviamente corregirlas. Por otro lado, la acupuntura tiene muy pobre efecto sobre el alivio del dolor en comparación con el placebo. Respecto al ejercicio, es necesario para fortalecer los músculos, algo que si bien es útil en teoría, en la práctica quizás pueda resultar complicado, ya que el dolor en la articulación hace que la persona intente evitar el uso de la misma, con lo que los músculos que mueven esa articulación se atrofien. De hecho, solo continúan con ejercicios ergométricos, o sea, aquellos que son útiles para artrosis, menos de la mitad de las personas. Así, es recomendable tener una rutina de ejercicio que favorezca la fuerza de los músculos a la vez que no produzca dolor. Por ejemplo, los ejercicios en el agua favorecen que las articulaciones no tengan carga, con lo que no se generará tanto dolor y a la vez se fortalecen los músculos. También se demostró que el Tai Chi es eficaz para la artrosis de rodilla. Ahora hablemos de medicamentos. El principal y más importante son los llamados antiinflamatorios no esteroideos, abreviado como AINE, que son, por ejemplo, el ibuprofeno, diclofenac, entre otros. Pero se recomienda empezar con paracetamol, que si bien calma un poco menos el dolor, tiene menos efectos adversos que los AINES. Todo esto, claro, debe ser evaluado por un médico. Ahora también existe el ácido hialurónico como medicamento, pero cabe aclarar que en realidad es controvertida su eficacia. Por otro lado, existen cirugías para la artrosis que pueden llevar desde una leve corrección hasta el reemplazo total de la articulación. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado el video y gracias por verlo. Nos vemos.